pedir a que saque su Biblia, ¿verdad? Saque su Biblia, prepárese en esta mañana, saque su Biblia. Si usted ha traído su libreta de apunte, no sé si a lo mejor trajo una tablet, lo que sea, todo lo que aquí usted puede utilizar es permitido, ¿verdad? Solamente no haga llamadas telefónicas ni reciba llamadas telefónicas, ponga en modo avión para que no interrumpa la grabación, ¿verdad? Estamos enfatizando en esto porque queremos ir perfeccionando, estamos revisando cómo está cada grabación para hacerlo mejor para la honra y la gloria del Señor. Bien, entonces en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y tenerlo ahí listo para empezar ya nuestro mensaje. Tengan allí sus Biblias, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. El mensaje de esta mañana tiene que ver con el cuarto propósito de Dios para la iglesia. Estamos hablando esta pequeña serie, los propósitos de Dios para la iglesia, y hemos encontrado a la luz de las Escrituras 5 propósitos muy importantes que Dios ha establecido para la iglesia. Y estamos enfatizando en esto, de que muchas veces nosotros los seres humanos corremos el riesgo de desperdiciar nuestras vidas cuando no hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Para qué hemos venido a este planeta Tierra? A veces hay muchos seres humanos que, aunque tienen una religión, aunque tienen una creencia, se sienten que no tienen ninguna satisfacción, no tienen ningún sentido, porque simplemente no se han encontrado con su propósito, con su destino, con el diseño de Dios para sus vidas. Y estas personas a lo mejor ya están de salida y sienten en sus almas que han desperdiciado su vida. Pero quiero darle un buen consejo en esta mañana. Si usted llegó a esta casa, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no desperdicie más su vida. Su vida tiene que tener sentido. Su vida tiene que ser, como dice la misma palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. La única manera como nosotros podemos ponerle sentido a nuestra vida es cuando nosotros hemos descubierto cuál es el propósito de Dios, qué diseñó Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros nos encaminamos en ese diseño de Dios, nosotros estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, estamos viviendo en obediencia. Y personas que saben obedecer a Dios son personas que saben alegrar el corazón de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a tratar este cuarto propósito, y tiene que ver con el discipulado. El discipulado. Así es que leamos Mateo 25, del 18 al 19. Dice la palabra del Señor de esta manera: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, en la pantalla está tal vez otra versión, y me gustaría que todos leamos nuevamente desde el versículo 18, todos juntos lo vamos a leer para tener todos la misma versión, ¿ya? Al contar 3 vamos a leer juntos, 1, 2 y 3. Y Jesús se acercó por tanto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Levante su mano derecha al cielo y hagamos esta oración. Padre, aquí hemos venido en este día a agradecerte por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, nos sentamos delante de ti, frente a frente. Por favor, enséñanos tu palabra. Háblanos. Transforma nuestra mentalidad, transforma nuestra alma. Y sobre todo, queremos entender tu revelación
para luego que nuestro espíritu reciba la fe necesaria para que podamos servirte y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, la iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Les repito, nosotros, la iglesia, tenemos que empeñarnos en aprender la doctrina bíblica, ¿verdad? A fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Nosotros, como líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de traer esa enseñanza, esa doctrina bíblica al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo pueda sustentar su fe y no se deje de mover, ¿verdad? Así como el barco en alta mar, sin una estabilidad, sino que usted pueda tener convicciones y de esa manera usted sea un hombre, una mujer de fe. Ahora, mire, hay un pasaje que nos llama mucho la atención y está en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16, que quisiera leerlo así someramente para enfatizar este asunto de la importancia del discipulado. Dice: así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimaña engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje? Nos está recordando algo muy importante. Nos está diciendo que necesitamos el conocimiento doctrinal, la enseñanza de la palabra de Dios, para que en nosotros se produzca el proceso del crecimiento de la madurez espiritual. Todos nosotros en lo natural sabemos cómo nacen nuestros bebés, luego son niños y van creciendo en un proceso. Ellos cuando nacen, nosotros le damos su leche, ¿verdad? Le damos una compota y así va creciendo de poco. Hasta que los niños van creciendo, luego se hacen jóvenes, son personas adultas y entonces ellos requieren ya no de leche solamente ni de compotas, sino que hay que darles arroz con menestra y carne asada y cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han crecido. Y todos nosotros hemos vivido en lo natural este proceso de crecimiento. Ahora, la vida cristiana es igual, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, si alguno está en Cristo es un bebé, ¿verdad? Un bebé. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros empezamos en nuestra vida espiritual como bebés. Pero no es correcto que nosotros nos quedemos como bebés, sino que procesemos, que vayamos por el progreso y que vayamos creciendo, que maduremos y que llevemos mucho fruto. Miren, en las iglesias o los cristianos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe? La pasan muy mal. ¿Sabe por qué? Porque son personas que no tienen convicción. Personas que dependen mucho de las emociones. ¿Sabe? Hay congregaciones, hay lugares donde la gente vive del sentir, del soñé, del pensé, yo creí, yo oí, ¿verdad? Me parece, escuché por ahí, yo siento esto, siento lo otro, veo por aquí una cosa, veo por aquí otra cosa. Todo eso está bien. Usted puede experimentar lo que quiera. Usted puede sentir lo que quiera. Usted puede incluso pensar lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Para caminar correctamente en nuestra relación con Dios, necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Levante su Biblia, diga arriba. Por encima de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos,
de mis sueños, de mis visiones. Por encima de cualquier cosa está la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado, debes madurar. Tienes que superar tu sentir, tu soñar, tu pensar, tu lo que sea. Mira lo que sea, visiona lo que sea, pero tiene que estar fundamentada la palabra de Dios, tu fe. Amén. Yo recuerdo una vez una persona en una de las congregaciones que Dios me ha permitido pastorearlo. Se me acercaba y me decía lo siguiente: ¿sabe qué? Ahora sí, me decía, vengo tan motivada, era una hermana, vengo tan motivada este domingo a la casa de Dios. Y yo le decía, ¿cómo así? Es que anoche tuve un sueño así como una revelación. Ella decía así: yo soñé que estaba allí en mi sala y de pronto escuché la trompeta de Dios. Yo decía, wow, ¿cómo hizo ella para oír la trompeta de Dios? Y de pronto empecé a volar. Y vi cómo la gente se quedaba abajo y yo iba entrando a la patria celestial. Decía, qué bárbaro, qué tremendo sueño. ¿Cómo entró ella a la patria celestial? Yo decía, ¿verdad? Y fui arrebatada y voy al cielo. Luego dijo, ahora sí estoy más seguro, dijo ella, estoy más segura de que ya tengo mi boleto, mi pasaje, mi pasaporte para entrar al cielo. Eso es lo que me dijo ella. Y estaba tan contenta, tan emocionada por el sueño. Y dijo, y Dios me ha permitido experimentar esto. Solo que había un problema. Era una hermana desordenada en lo moral. Vivía en adulterio, ¿verdad? De vez en cuando se iba de parranda. Según ella estaba tan segura que ya tenía el pasaporte y el boleto al cielo. La Biblia dice que ningún fornicario, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Pero ella venía tan segura y ella afirmaba de que ya tenía, ella sentía la gloria de Dios en su vida. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Así que levante su Biblia bien arriba, diga: por encima de mis pensamientos, de mis emociones, de mi sentir o no sentir, porque los cristianos somos así. Hoy siento ir a la iglesia, mañana ya no siento. Hoy siento ofrendar, mañana no siento ofrendar. Hoy siento que debo ir a predicar, mañana ya no siento y punto. No sé. Ahora yo tenía unos hermanos en la iglesia que me decían, pastor, hágame tocar la batería. Porque hoy vengo motivado, yo siento hoy que debo tocarla, hágame tocar la batería. Otro día le decimos, oye, ayúdenos con la batería. Y dice, no, estoy cansado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir como dice esta misma palabra? Mire, por eso esta palabra es importantísima. Así que ya no seremos niños, dice, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, ¿verdad? Y por astucias los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, seremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza, el discipulado. ¿Saben, mis amados hermanos, mis amadas hermanas? Aquí hay algo muy importante. Por encima de su sentir, por encima de sus ideas, por encima de sus sueños, por encima de sus revelaciones, todo eso está bien. Cuando usted reciba, puede soñar lo que quiera, usted puede sentir lo que sea, puede experimentar. A mí me han dicho, hermano, yo acabo de ver esta mañana, vi la misma gloria de Dios, vi a Jesús, lo vi. Usted vio, usted dice, quédese allí, tranquilo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Levante su Biblia. Diga, por encima de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi imaginación o de mi sueño, ¿verdad? Está la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Pero para eso necesitamos ser discipulados. Y otra cosa que está de moda, mis amados. En este tiempo usted enciende las redes sociales y entra en YouTube y usted encuentra una ensalada de todos.
Un montón de predicadores. Unos dicen que no hay que vivir en santidad, otros dicen que hay que vivir en santidad. Unos dicen que no importan los pantalones, otros dicen que las mujeres no deben usar pantalones. O unos están diciendo que hay que diezmar, otros están diciendo que el diezmo es de la ley, es del mundo y es del diablo y de Satanás. Hay de todo, hay de todo. ¿Sabe por qué? Eso solamente involucra una sola cosa. Solamente es consecuencia del desconocimiento de la palabra de Dios. Levante su mano y diga: la palabra de Dios es el fundamento de nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir una sola cosa: todo lo que está en este libro, todo lo que está en esta palabra, ¿verdad? Todo lo que dice es hay que obedecer. Y la que no dice y la que está mal interpretada son simplemente pensamientos de hombres, pensamientos de seres humanos. Mis amados hermanos, yo en este día me atrevo a decirle con autoridad lo siguiente: no cualquiera puede interpretar la Biblia. No cualquier creyente a veces puede interpretar la Biblia. Hay una parte espiritual en esta palabra que usted la lee y le trae fe y le trae vida. Pero hay una parte que necesita usted recibir de la enseñanza de los maestros de la palabra del Señor. Mis amados, en esta mañana nosotros como pastores de esta congregación, nosotros no somos personas improvisadas. ¿Cómo es eso? De que un día sentí, ¿verdad? Y sentí algo que me peluscó y sentí que debo de ser pastor y luego me levanté y me puse a predicar. No. Sí, Dios nos llamó hace muchos años. Dios nos ungió, nos dio una palabra de profecía para que nosotros tengamos esta vocación del pastorado. Pero seguidamente tuvimos que hacer algo. Tuvimos que ir a prepararnos y a buscar el conocimiento para poder hacer bien el trabajo. Nos fuimos 6 años a un seminario. Estudiamos idiomas como el hebreo, que es el Antiguo Testamento, el que fue escrito en el Antiguo Testamento. El griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y el idioma inglés. Para empezar. Y otras asignaturas que estudiamos durante todos esos años. No para ser pastores, no, simplemente para tener conocimiento para poder interpretar correctamente la Escritura. Hoy en día hay un montón de gente que siente que debe ser pastor, profeta, apóstol, sin preparación ni un seminario, con un discipulado, se van a hacer ministerio. Y entonces empiezan a decir criterios, ideas personales, ¿verdad? Interpretaciones que destruyen la sana doctrina de Dios. Por eso, usted y yo necesitamos ser discipulados. Levante su Biblia arriba, diga: por eso yo, ponga su nombre ahí, necesito ser discipulado. Ahora, la palabra discípulo, ¿verdad? La palabra discípulo, mis amados, tiene una definición. En el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra discípulo es la palabra matetes, ¿ya? Matetes significa un aprendiz, un ayudante, alguien que está siguiendo. Eso significa la palabra matetes. En el pasaje que hemos leído allí de Mateo 28, 18 al 19, Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, ¿sí? Y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Diga conmigo, matetes. ¿Hagan qué? ¿Y qué es un matetes? Un discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Un aprendiz, un alumno, un ayudante, alguien que le sigue. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? No solamente es el ir y predicar el evangelio, sino que tenemos que buscar a las personas para discipularlas. Es decir, volver a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros y volver a repetir esa enseñanza en otras personas. Entonces nosotros, para poder discipular, tenemos que primeramente sentarnos a aprender. Aquí están
las hermanas que son maestras. Ellas no llegaron a ser maestras ahora, así porque quisieron. Tenían una vocación, una inclinación, les gustó esa profesión, pero luego tenían que irse y se fueron a la universidad. Y allá aprendieron pedagogía, aprendieron un montón de ciencias. ¿Para qué? Para poder enseñar. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando el Señor está hablando de que tenemos que hacer discípulos, quiere decir que nosotros como creyentes tenemos la obligación, en primer lugar, de fundamentar correctamente nuestra fe en Jesucristo a través de la palabra. Pero luego tenemos que sentarnos al lado o al frente de un alumno, de un alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Y entonces, mis amados, cuando las personas no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no han recibido un discipulado, ¿cómo pueden ir a enseñar? ¿Cuántos están aquí? Levante la mano los que han ido alguna vez al médico. ¿Cuántos han ido al médico? ¿Qué hizo usted cuando le dijeron le está fallando el corazón? ¿Dijo voy a buscar al pastor para que me opere? ¿O fue a buscar un cardiólogo? Claro. Pero a veces nosotros somos así. Confiamos nuestra vida espiritual en gente ignorante, en gente que nunca fueron a un seminario, que nunca aprendieron algo para enseñar. Porque como yo le digo en este día, a mí al menos mi esposa y yo nos tuvimos que ir a estudiar 6 largos años en un seminario. Y pagamos cada mes porque había que pagar. Y tuvimos que, en lugar de irnos a hacernos arquitectos, teníamos que ir a un seminario y a pagar. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, tenemos una vocación y no queremos andar hablando, como decimos nosotros, pavadas. Queremos hablar lo que dice la palabra de Dios. Tuvimos que sentarnos delante de maestros para hacer ¿qué? Discipulados. Levante la mano, diga, el Señor nos llamó a ser discípulos. Mire, este es el diseño de Dios. Ahora yo le voy a preguntar una cosa. Si estamos hablando de que hay un maestro y de que al frente hay un discípulo, matetes, traiga a su mente, ¿qué significaba matetes? Aprendiz, alumno, un seguidor. Eso quiere decir que tiene que primero aprender para ir a ser discípulo. Y la orden es ir y hacer discípulos, porque no podemos decir no lo hago tampoco, porque es una orden. Aunque aquí esta orden era dada a los discípulos, a gente que había sido discipulada. Ahora, el Señor está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, dice, a todas las naciones. En el versículo 19 dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a enseñar a nuestra gente? ¿Nuestras propias ideas o la palabra de Dios? Ahora le voy a preguntar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes ya son discípulos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes son discípulos? Levante la mano a los discípulos. A ver, con toda libertad, los discípulos. La pregunta, ¿quién es su maestro? Algunos me miran y dicen, ¿usted? ¿Seguro? Yo no me he sentado con usted frente a frente todavía, pero al menos ha venido a oír las enseñanzas. Pero resulta que tiene que haber un maestro y un discípulo. ¿Ya? Un aprendiz. Ahora le pregunto, ¿usted ha sido alguna vez discipulado? ¿Cuántos quisieran ser discipulados? ¿Para qué? Para que usted fundamente su fe en Dios. Para que no ande por ahí tambaleándose, sintiendo, no sintiendo, viendo visiones, no viendo visiones, confundiendo. Aprende una cosa, aprende otra cosa. Hoy quiere, hoy no quiere, hoy santo, mañana más pecador que el diablo, ¿verdad? Sin estabilidad. Hoy mundano, mañana creyente.
¿verdad? ¿Por qué? Porque le falta discipular. Ahora le hago otra pregunta más directa. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Levanta el mano los que quieran ser discípulos de Jesús. ¿Quién le va a discipular a usted para Jesús? ¿Quién cree? ¿Jesús mismo? ¿Qué opinan? ¿O el Señor estableció maestros, pastores, evangelistas, apóstoles para su obra? Por eso es importante que nosotros enfaticemos en este propósito de Dios. Si usted quiere hacer discípulos, primeramente tiene que ser discipular. Ahora usted dirá, no, a mí no me gusta ser ni discípulo ni discipular. Bueno, es su voluntad, pero hay una cosa. ¿Cuándo va a cumplir el propósito de Dios para su vida? Yo en esta mañana me atrevo a decirle, todos ustedes que se atrevan a ponerse a las órdenes de un discipulado, tienen la oportunidad de cumplir este sagrado mandamiento, porque es una orden: ir y hacer discípulos. Solo que hay una cosa: hay que incomodarse un poco, hay que abandonar esa flojera, como muchas veces ese yo, ¿verdad? Ese orgullo, y decir: aquí estoy para que me enseñe. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una gran comisión. Tengo que ir y hacer discípulos a las otras personas. El mandamiento que está aquí dice: enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pregunto: ¿los discípulos de Jesús obedecieron o no obedecieron este mandamiento? ¿Qué opinan? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Al pie de la letra. ¿Cuál es el resultado? Póngase la mano en el pecho y diga: aquí estoy yo. Si los discípulos no hubiesen obedecido el sagrado mandamiento de hacer discípulos, hoy en día usted y yo no hubiésemos conocido de Jesús. Estuviéramos más perdidos que Satanás, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor a esos discípulos que decidieron obedecer el mandamiento y fueron y hicieron discípulos a todas las naciones. Mis amados, da pena ver creyentes que no maduran en la fe. Y generalmente aquellos que no maduran en la fe son personas inestables en sus emociones, en sus pensamientos, son volubles en su vida espiritual. Por eso usted ve a los creyentes por ahí, porque no han sido discipulados, no tienen el conocimiento doctrinal. Ve a las personas por ahí fracasadas en su vida espiritual, a veces con mucho entusiasmo, a veces sin entusiasmo. Sienten una cosa un día, sienten otra cosa otro día. Hay muchos creyentes en la iglesia del Señor en general, en todas las partes del mundo. La iglesia del Señor es una, pero hay diferentes lugares. No hay 5 ni 7 iglesias, ¿verdad? Hay diferentes lugares donde está la iglesia del Señor. Además, tenemos aquí cerquita nuestra iglesia hermana, la Fraternidad Cristiana. ¿Sí? No, ahí yo iba a predicar algunas veces. Es una iglesia hermana nuestra, ahí está. Pero vamos un poco más allá, por la ciudad de Leibarra tenemos otra iglesia grande, una iglesia hermana que se llama Dulce Refugio. Ahí está la iglesia del Señor. Todas son iglesias de Cristo, todas son iglesias del Señor. Pregunto, ¿quién de ellas son mejor? ¿Cuál de ellas es mejor? Levante su mano, diga: todas son la iglesia del Señor. Sí. Tenemos que llegar a ese entendimiento, mis amados hermanos. Pero cuando los creyentes no son discipulados, ellos andan saltando. Acá, esta iglesia no me gusta, esta de acá sí. La de acá sí, esta más espiritual. Acá hablan lenguas más, acá uno siente más, aquí uno profetiza más, acá uno echa fuera demonios. Acá uno puede participar cuando quiere, uno puede profetizar. Allá no me dejan, esta es mejor. Quiero decirle algo: la iglesia de Cristo es una sola. Todas las iglesias tienen un sello: la sangre preciosa de Jesucristo. Levante su Biblia, diga: y es una sola palabra la que nos dirige. Estamos aquí, mis amados. Por eso usted